Son las concentraciones celebradas este martes en las dos capitales canarias para condenar los asesinatos de María Soledad en Gran Canaria y de Vanessa en Fuerteventura. La Red Feminista de Gran Canaria y el Foro contra la Violencia de Género en Tenerife eran las convocantes de dos manifestaciones en las que se ha recordado a estas nuevas víctimas de la violencia machista. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Y esta mañana encontraban en la estación de guaguas de Arrecife un feto. ¿Qué tal? Buenas noches. Se trata de un feto de unas 30 semanas y lo encontraron los trabajadores del servicio de limpieza en el interior de una basura de esas instalaciones. Ahora se busca a la madre y se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento. Y este martes ha habido pleno en el Parlamento de Canarias, una sesión intensa. Patricia Santana con numerosos temas a debate. Cuéntanos. Sí, ¿qué tal? El presidente canario ha respondido hoy a preguntas sobre todo relacionadas con el panorama político nacional. Clavijo ha hablado de lealtad al actual gobierno de Pedro Sánchez, pero defendiendo siempre los intereses de Canarias. También se ha hablado hoy de la evolución negativa de la pobreza energética en Canarias en los últimos 10 años y esta misma tarde todos los grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo para desbloquear la actual situación de Radio Televisión Canaria. Gracias. Y los aeropuertos de Canarias recibieron el pasado mayo un 6% más de pasajeros que el mismo mes de 2017. Los aeropuertos con mayor tráfico han sido los de Gran Canaria y los de Tenerife Sur. Concretamente, todos los aeródromos canarios recibieron en mayo casi 3.400.000 pasajeros. En San Isidro, en Tenerife, esta mañana han sido desalojados los más de 40 ocupantes de este edificio en el que vivían desde hace años. Algunas familias están en riesgo de exclusión social, por lo que el ayuntamiento los va a realojar en viviendas sociales. Bueno, y apenas 2 días que faltan para el comienzo del Mundial de Fútbol. Este jueves una noticia ha acaparado toda la atención en el fútbol español. Una noticia relacionada con la selección española. Armando Vallejo, que debuta este viernes contra Portugal. Literalmente, Fátima Paco se ha liado parda, porque el seleccionador Julen Lopetegui, y que también fuera jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, se ha anunciado que será el técnico del Real Madrid cuando finalice el Mundial en Rusia. El momento elegido para anunciarlo, justo cuando se supone que todos están centrados en el Mundial, ha provocado un reguero de reacciones, casi todas muy críticas. Crisis en la selección a 3 días de su debut, que obliga a comparecer mañana al presidente federativo Luis Rubiales y al seleccionador Julen Lopetegui. Y el secretario técnico del Club Deportivo Tenerife, Alfonso Serrano, compareció hoy para dar cuenta del estado de la plantilla y otras pocas novedades, como que ficharán 2 delanteros y un banda izquierda y que harán un stage de pretemporada en Marbella. Serrano dice que está ilusionado. Y si el Tenerife busca 2 delanteros en la Unión Deportiva, que hoy es oficial la renovación de Momo, comienza a generar ilusión la opción de contar con Araujo y Remy la próxima temporada. Sin duda, una delantera que puede resultar demoledora en segunda división. Minuto de silencio generalizado hoy en Canarias del Gobierno, Parlamento, también en el Cabildo de Tenerife, que recordaban así su enérgica condena por el homicidio de la joven de Betancuria, Vanessa Santana. El Ejecutivo considera el caso como violencia machista y asegura que la Ley Canaria de Prevención y Protección Integral de las Mujeres para estos casos contra la violencia de género va más allá de lo que contempla la normativa estatal, que solamente recoge violencia la que ejercen parejas o exparejas. De igual manera, la sesión en el Parlamento de Canarias y en el Cabildo de Tenerife comenzaba, como ven, con un minuto de silencio por las 2 últimas víctimas fallecidas en Fuerteventura y en Gran Canaria. Bueno, pues esas 2 últimas víctimas pues han movilizado no solamente, como ven, a instituciones, también a la población en general. Esta tarde muchas personas salían a la calle en Gran Canaria, lo hicieron también en Tenerife, para condenar el asesinato de Vanessa en Betancuria y el de Marisa en Las Palmas de Gran Canaria. Isabel Baeza, ¿cómo se han desarrollado estas movilizaciones?
Pues en un ambiente de recogimiento. Aquí en la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, decenas de personas han querido participar, como dices, en esa concentración convocada por la Red Feminista de Gran Canaria, como rechazo a esos últimos crímenes de violencia machista en el archipiélago que tanto han conmocionado a todas las islas. Especialmente conmovedora ha sido la presencia en este acto de las familiares de Marisa, la última víctima por violencia de género en la isla de Gran Canaria, muerta presuntamente a manos de su pareja el pasado viernes en su domicilio de La Mátula. En este acto se ha guardado un minuto de silencio y además se ha leído un comunicado de rechazo a este tipo de crímenes. No solamente se ha recordado a Marisa, también se ha recordado a Vanessa, la otra víctima de los últimos días en Betancuria, en Fuerteventura, muerta presuntamente también a manos de su primo. A la misma vez que se celebraba esta concentración, se tenía lugar otra en Santa Cruz de Tenerife, convocada por otro foro para condenar este tipo de asesinatos. A todas esas madres que son víctimas indirectas, como yo, que se levanten y que sigan en la lucha, porque tenemos que terminar con esta lacra, porque ya no queremos que se sigan asesinando ni se siga destruyendo a ninguna familia más. La prevención es la hermana pobre de todos los artículos de la Ley de Igualdad. Solo se está invirtiendo, y muy poco, en paliar, en atender cuando se generan las víctimas. Jornada intensa la que se ha vivido este martes en el Parlamento de Canarias. La sesión plenaria comenzaba esta mañana con las preguntas al presidente. Se han concentrado en conocer cómo están las relaciones con el Estado. Patricia Santana, tras el nuevo gobierno. Sí, Fernando Clavijo ha hablado de absoluta lealtad al gobierno de Pedro Sánchez, pero siempre vigilantes en el cumplimiento de esa agenda canaria, de esos acuerdos, para lo que es necesario que se aprueben los presupuestos generales del Estado para 2018, que incluyen la reforma de la parte económica del régimen económico y fiscal de Canarias y también el Estatuto de Autonomía. Todo ello debe hacerse antes de que acabe este año. El Pleno del Parlamento quiere saber cuál va a ser la relación con el nuevo gobierno estatal. Es la pregunta que han formulado al presidente con diferentes matices 5 de los 6 grupos en la Cámara. Por eso le preguntamos, señor Clavijo, si va a mantener, cuál es la posición que va a mantener su gobierno, con un gobierno socialista que tiene otro talante. A mí me gustaría ver a todos en el Congreso de los Diputados trabajando por la agenda canaria, para que los objetivos económicos del REF sean una realidad y que se anclen en el estatuto. Las enmiendas del Grupo Popular, señor Curbelo, no le preocupen a ustedes, no van a tocar un milímetro los avances y derechos y recursos para Canarias. Hay un nuevo gobierno, pero los problemas de Canarias siguen siendo los mismos. Y lo que tenemos que hacer ahora, como lo hacíamos con el anterior gobierno, es poner los intereses de Canarias en primera línea. Una tesis que comparte el Ejecutivo, que sitúa los intereses de las islas como prioridad para establecer la acción del gobierno en el ámbito estatal. La postura del gobierno de Canarias va a ser la de trabajar con lealtad con el nuevo gobierno de España, con consenso, con diálogo, como hemos hecho con el gobierno del Partido Popular, el anterior gobierno de España, y sobre todo la legítima defensa de los intereses de Canarias. Intereses que se concentran en primera instancia en la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado para 2018 y luego en la aprobación de los aspectos económicos del régimen económico y fiscal y la reforma del Estatuto de Autonomía. Y también la portavoz de Podemos, Noemí Santana, le ha preguntado hoy a Fernando Clavijo sobre la evolución de la pobreza energética en Canarias, que ha pasado de un 3 a un 11% en tan solo 10 años. Fernando Clavijo ha dicho que hay que seguir apostando por aumentar el empleo para inyectar ingresos en los hogares canarios. De esa manera, las familias van a poder acondicionar sus viviendas y así contener el gasto energético. Estamos hablando de un 11,4% de la población, ni más ni menos que 200.000 personas, señor Clavijo. Para poder combatir la pobreza energética tenemos que combatir 3 aspectos. Los precios de la energía. Segundo, la contención de la caída de los ingresos de los hogares. Y en tercer lugar, que la residencia o la vivienda sea más eficiente energéticamente.
Y hoy los grupos parlamentarios esta misma tarde han podido acordar ya un acuerdo para intentar desbloquear la situación de Radio Televisión Canaria. Para quienes no estén familiarizados con esta situación, les intento resumir en pocas palabras. El Gobierno de Canarias nombrará a un administrador temporal para la Radio Televisión Pública de Canarias. Los grupos parlamentarios también pueden proponer a su candidato en 48 horas. Si no lo hacen, se han comprometido a aceptar al administrador que proponga el Gobierno de Canarias. De esta manera, los grupos parlamentarios, todos los representados aquí en el Parlamento, se han comprometido a que sigan ustedes recibiendo la señal de Radio Televisión Canaria y a que sigamos manteniendo los empleos de los trabajadores. Que no haya periodos en blanco, que no se produzca una situación de vacío como la que hay en este momento y, consecuentemente, podamos garantizar, como digo, el servicio público de Radio Televisión Canaria y los empleos asociados al servicio público. Hemos redactado un texto nuevo. Digamos que la ley que mañana discutiremos y aprobaremos por unanimidad en este Parlamento es producto del debate, de la sesión, del entendimiento. El Gobierno de Canarias presentaba hace unas semanas el borrador que regula el alquiler vacacional aquí en Canarias. Precisamente sobre este texto han hablado esta tarde varios expertos en unas jornadas en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando del 10%, Esther Pulido, de la oferta alojativa aquí en el archipiélago. Lo que se traduce en más de 31.000 viviendas que representan más de 131.000 camas turísticas en el archipiélago. Este debate se ha producido aquí en el Gabinete Literario en Las Palmas de Gran Canaria y han participado tanto instituciones públicas como, por ejemplo, la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, también el Cabildo de Gran Canaria, la Federación de Empresarios de Hostelería y también la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Han hablado, eso sí, como decimos, del borrador que regula la vivienda de alquiler vacacional en Canarias, que hace muy poquito acaba de presentar el Gobierno de Canarias, que limita este alquiler vacacional en zonas residenciales y excluye así en las zonas turísticas, salvo secciones que tendrán que consensuar tanto cabildos como ayuntamientos. El Gobierno asegura que este borrador va a estar consensuado con el modelo turístico de Canarias. En cambio, son muy críticos la Federación Canaria de Empresarios de Hostelería y también la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, donde aseguran que este tipo de alquiler debería de llevarse a cabo tanto en zonas residenciales como zonas turísticas. Después de este debate, por supuesto, ahora quedan todas las alegaciones y en principio debería de aprobarse este texto antes de finales de año. Nuestro punto de vista es un punto de vista basado en la forma en que hemos desarrollado el turismo en Canarias. En las zonas turísticas tenemos un modelo concreto, que es los hoteles y los apartamentos, y ese es el modelo que nosotros defendemos, mientras que en las zonas residenciales defendemos que haya un cierto nivel de vivienda vacacional. Nosotros creemos que el alquiler vacacional debe poder hacerse en todo el territorio canario, debe ser regulado en el sentido de que pague el IGIC. Se vuelven a incurrir en las mismas prohibiciones que ya existía y que el TSJ declaró nulas, como la zona turística, el bed and breakfast, e incluso incurren desde nuestro entender en hasta 25 ilegalidades. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes en el Parlamento que las islas tendrán su cuota de solidaridad con el Aquarius. También en Gran Canaria, el Cabildo se ofrece a colaborar en la acogida de los inmigrantes del barco. Como saben, las personas rescatadas frente a la costa de Libia del sábado al domingo serán trasladadas a Valencia, apoyados en 2 barcos militares italianos. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha enviado una carta a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ofreciendo su capacidad en las islas. Miramos fuera porque la audiencia de Palma ha citado para mañana a Urdangarín y a Torres, también Matas, el expresidente balear, para entregarles el mandamiento de orden de ingreso en prisión por el caso Nos. El llamamiento llega justo después de que el Tribunal Supremo haya certificado la pena para Urdangarín en 5 años y 10 meses de cárcel, lo que supone una rebaja de 5 meses. El alto tribunal entiende que no queda aprobada su intervención en la falsedad de documento público. La defensa puede presentar un recurso de amparo al Constitucional, lo que podría demorar su ingreso en prisión. Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una bebé cuyo cuerpo fue hallado en el patio de luces de un edificio que está en el barrio de Gracia, en la parte central de Barcelona. Los agentes recibieron por la mañana la llamada de un vecino alertando del suceso. Se está pendiente de los resultados de la autopsia para determinar las causas de su muerte.
Acuerdo histórico en Singapur entre los líderes de Estados Unidos y de Corea del Norte. Trump y Kim Jong-un se comprometen a trabajar para crear un régimen de paz en la isla. Además, se abre el camino para desnuclearizar la isla. La Agencia Internacional de Energía Atómica se ofrece para verificar el proceso. Detenido en el centro de París un hombre que amenazaba con explosivos y que retuvo durante horas a 2 personas. Pidió hablar con el embajador de Irán y con el gobierno francés. La policía de la capital francesa desplegó un amplio dispositivo de seguridad. De momento se descarta que haya sido un acto terrorista. Bueno, en Lanzarote, el equipo de limpieza que trabaja en la estación de guaguas de Arrecife encontraba esta mañana un feto sin vida en uno de los baños de estas instalaciones. La Policía Nacional está investigando los hechos para esclarecer cómo llegó hasta allí. Este es el lugar donde esta mañana el equipo de limpieza de la estación de guaguas de Arrecife hallaba en el interior de una papelera un feto sin vida de menos de 30 semanas. La Policía Nacional, que se desplazó hasta el lugar junto a un juez tras recibir el aviso, ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar a la madre. Un equipo policial está investigando las circunstancias en las que se produjo el hallazgo para así recuperar indicios y averiguar cómo llegó hasta allí el feto. Ahora habrá que esperar el informe de la autopsia que realizará los médicos forenses, que determinará si el feto nació muerto o falleció tras el parto y si lo hizo en estos baños públicos o fue trasladado hasta allí. Esta mañana han sido desalojadas 17 familias en el sur de Tenerife. Ocupaban de manera irregular un edificio en San Isidro y, según el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, ya se han encontrado alternativas para 7 de las familias que se encuentran en peor situación porque no cuentan con recursos económicos. Los agentes han tenido que derribar la puerta de acceso al edificio que ocupaban 17 familias de manera irregular, algunas desde hace más de 6 años. El inmueble es propiedad de un banco y el juzgado ha ordenado el desalojo. Yo tuve que llevar a mis niños al colegio y cuando vine ya no podía entrar. Que el Banco Sareb tiene la osadía de llamarnos y de decirnos que nos van a reubicar en un hostal del día 12 al día 22 y después nos van a mandar para Santa Cruz, para Ofra. Solo en este barrio permanecen ocupados 12 edificios, más de 700 familias y 400 niños en situación de riesgo. Hasta hoy eran 13 los inmuebles, pero los vecinos del Oliver han tenido que marcharse y algunos continúan en las inmediaciones sin tener a dónde ir. Es la dignidad de las personas, el tema del hogar. No es simplemente tener un techo en un hostal o en un albergue y con eso pensar de que se solucionan los problemas. El problema es el tema de un hogar, una vivienda digna. Según el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a las 7 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad ya se les ha buscado una alternativa de realojamiento. Bueno, y conocemos ahora un nuevo dispositivo para ayudar a salvar vidas en las playas y que pueden utilizarlo tanto los socorristas como también los propios bañistas. Se llama SOS Point. Primero fue presentado en la Feria del Mar de la capital Gran Canaria y ahora estará durante un tiempo probándose en una playa en el sur de la isla. SOS Point o punto de socorro, así se llama este nuevo mecanismo de rescate que se prueba estos días en la playa de San Agustín, en el sur Gran Canario. Ayudar a los profesionales de socorrismo y tenerlo en playas aisladas para que cualquier usuario, siguiendo las instrucciones, lo sepa usar y salvar una vida. Dispone de una slinga de 300 metros de largo, un arnés y un tubo de rescate. Se coge el torpedo, se pasa la slinga por la guía, la slinga va soltando. Y ya cuando llegue al ahogado, lo agarra, aprieta un mando que está en el chaleco y el equipamiento lo recoge a la orilla. Con este equipamiento, nadar 200 metros y recoger el equipamiento tanto al socorrista como al ahogado son 3 minutos. Que salve a una persona, yo creo que es suficiente la garantía para la seguridad. Nada más activarse salta la alarma al 112, a la policía y a la Cruz Roja y además una vez se abre su puerta inmediatamente saca una fotografía con el objetivo de evitar posibles actos vandálicos. Este punto de rescate está disponible las 24 horas del día, sus baterías se cargan con placas solares. Y en la sala de control del aeropuerto de Gran Canaria hay una pequeña sala separada del resto debido al ruido que emite. Es la unidad de alta frecuencia, única en España y es, por cierto, una de las pocas que hay en todo el mundo. Muy importante porque recoge los datos de lo que los aviones que vuelan fuera de la zona controlada por radar. En esta pequeña sala, separada del resto del centro de control del aeropuerto de Gran Canaria, se escucha casi todo.
Desde aquí, por ejemplo, para que veas la larga distancia que tiene, puedes oír el aeropuerto de JFK en Nueva York. Los 18 trabajadores de esta unidad de alta frecuencia son capaces de descifrar códigos y mensajes de pilotos en medio de un intenso caos sonoro. 6535, cambio. Repetimos todo muchas veces, porque a lo mejor te has equivocado en un número que luego resulta que te encuentras con dos aviones que vienen al mismo nivel y de frente y podemos tener un accidente. Este tipo de unidades son fundamentales, sobre todo para el seguimiento de aviones que realizan rutas transoceánicas. Por ejemplo, cuando se cayó el avión de Air France, que venía de Brasil, esta radio es primordial porque ese avión siempre llamaba aquí por las mañanas. Entonces, cuando no llamó... Saltaron todas las alarmas. Hay ocasiones en las que este baile de códigos deja tiempo para otro tipo de comunicaciones más humanas entre los pilotos y estos controladores. Para felicitarte la Navidad, o cuando tenemos el Mundial, todo el mundo súper interesado en el fútbol, como no, y te preguntan. En la era digital, esta tecnología más antigua de radiofrecuencia sigue siendo imprescindible. Y gracias a esta unidad en el aire, saben que ante cualquier incidencia en tierra siempre hay personal esperando su llamada. Los aeropuertos de las islas recibieron el pasado mes de mayo un 6% más de pasajeros que el año anterior. Son datos del Ministerio de Fomento que han contabilizado más de 3 millones la cifra de pasajeros, Eduardo Pulido, que pasaron por nuestros aeropuertos. Sí, Gran Canaria con más de 974.000 pasajeros encabeza el tráfico en el archipiélago, seguida de Tenerife Sur. También crecieron las operaciones un 14% hasta situarse en más de 32.000. Y aquí en el Hierro, este aeródromo vuelve a crecer durante el pasado mes de mayo, un incremento del 44% en relación al mismo periodo del pasado año 2017. Si analizamos el transcurso de lo que va de año este 2018, nos damos cuenta que no es una casualidad. El incremento porcentual es el mayor de toda Canarias durante el año 2018. Y el aeropuerto de Lanzarote es el más sostenible de toda España. Estas son algunas de las conclusiones que se excluyen de las primeras jornadas por un transporte aéreo sostenible. ¿Qué medidas se están llevando a cabo en Guasimeta para que ese impacto, le preguntamos a José María de Pais, pues sea cada vez menor con el medio ambiente? Sí, el aeropuerto de Lanzarote participa en un programa de reducción de huella de carbono en el que también se encuentran otros 100 aeropuertos del mundo y solo 7 españoles. Este año el recinto aeroportuario lanzaroteño ha alcanzado el nivel 2, nivel que tan solo tienen en España Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. ¿Y cómo se consigue avanzar en niveles? Pues bien, hay que cambiar los sistemas de iluminación de los convencionales a los LED, reducir el sistema de aire acondicionado o la utilización de coches eléctricos, entre otras cuestiones. Hay que tener en cuenta que para el año que viene se prevé que en el aeropuerto de Lanzarote se instale una planta fotovoltaica con la que así se conseguirá que el 70% de la energía que se consuma en el aeropuerto sea sostenible. Para reducir las emisiones, somos uno de los aeropuertos pilotos en España de lo que se llaman aterrizajes verdes, que son aterrizajes en régimen continuo, un poco haciendo la similitud con los vehículos. Se trata de evitar acelerones y frenazos que aumentan el consumo y se llega a disminuir hasta en un 25% las emisiones a la atmósfera. Bueno, y Creciendo Juntos es un proyecto en el que 180 escolares de Firgas, el municipio de Gran Canaria, participan en la plantación de miles de árboles. Una plantación que va a recuperar 17 hectáreas de laurisilva en la zona. Es un proyecto de la compañía Red Eléctrica España para contribuir en la lucha contra el cambio climático. Hasta hoy se han plantado más de 8.500 ejemplares de varias especies autóctonas como el brezo, madroño canario, aceviño, palo blanco, cedro canario y muchas más que van a favorecer las condiciones para una adecuada reintroducción de la paloma rabiche. Cada vez que la gente se informa y se forma, conoce y valora más lo que tenemos y luego lo cuida. Supondrá la recuperación de 17 hectáreas de laurisilva en el espacio natural protegido del Parque Rural de Doramas, donde cohabitan un total de 400 especies de flora y 49 especies de fauna. Con este sería el bosque número 14 y bueno, se enmarca dentro de los compromisos de Red Eléctrica con la sostenibilidad, ¿no? En aras de mejorar pues zonas que estén degradadas.
Es un proyecto nacional de la compañía Red Eléctrica España para contribuir a la lucha contra el cambio climático y apoyar al mismo tiempo las economías rurales. En La Gomera, esta tarde el Cabildo celebraba esta conferencia que ven Naturaleza amenazada de La Gomera, un acto en el que se analizaron los riesgos que padecen las especies de flora y fauna gomeras y el peligro que corren las que son nativas y que están en peligro de extinción. Una conferencia que cierra los actos conmemorativos por el Día Mundial del Medio Ambiente. Se trata de hacer visible los problemas medioambientales que tenemos en general en el mundo y en el planeta y también en nuestra pequeña isla. La idea es que la gente, los ciudadanos, se den cuenta de cosas que muchas veces no están bien visibles. El plan especial del Casco Histórico Artístico de Santa Cruz de la Palma necesita el visto bueno del Cabildo para su entrada en vigor, algo que se espera para los próximos días. Cuando se apruebe definitivamente ese documento de ordenación, se abren nuevas oportunidades para el desarrollo de actuaciones turísticas en la zona. Ya cuenta con los informes favorables de las demarcaciones de costas, Puerto del Estado y Aviación Civil y del Instituto Canario de Igualdad. Le va a dar también un empaque a la ciudad porque hay gente que quiere invertir en sus casas antiguas y hay gente también inversores que ven una oportunidad de negocio en lo que es la rehabilitación de estos edificios, rehabilitación manteniendo su idiosincrasia de cara a posible empleabilidad dentro de esos negocios. Han pasado más cosas hoy en Canarias, lo vemos. Hoy se ha presentado la tercera edición de la Semana Joven de Puerto del Rosario, que durante los días 16 al 24 de junio englobará deporte, ocio y música y se desarrollará en el entorno de la Playa de los Pozos. Una actividad dirigida para toda la familia. La semana culminará con una propuesta especial para la Noche de San Juan. El Ayuntamiento de Tías informa que ya está abierto el primer plazo de cobro de impuestos municipales en periodo voluntario hasta el 5 de noviembre de este año. Se podrán abonar el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos y tasas de autorización sobre el dominio público. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma habilita una línea de ayudas económicas de carácter excepcional para atender necesidades específicas de la población, como la salud bucodental, los gastos de rehabilitación, los traslados por causas médicas o las actividades de formación. El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de junio. El Centro Cultural Ana Barrera acogió esta tarde una nueva jornada del programa Dinamiza el Hierro. Se trataba de una charla formativa sobre cómo mejorar el puesto de venta y la atención al cliente en los mercadillos agrícolas. La iniciativa está organizada por la Fundación Caja Canarias con la colaboración del Cabildo de Reña. Las fiestas lustrales en La Gomera contarán este año con un camino silbado, una propuesta del colectivo de silbadores para acompañar a la Virgen de Guadalupe en su recorrido y en actos de gran importancia como la lectura del pregón, el 8 de septiembre. Bueno, un último apunte antes de cerrar, porque en la Molina Artesanía del Centro Comercial El Muelle se expone en Las Palmas de Gran Canaria la muestra de fotografías de Maika Luis que están inspiradas en algo tan bonito que tenemos mucho aquí como el mar. Y que hay que protegerlo, y por eso se ha realizado el trabajo para concienciar sobre la necesidad imperiosa de cuidar nuestros mares y océanos. Lanzar un grito de ayuda para reivindicar y concienciar a todos de la necesidad de mantener limpio el mar y los océanos que nos rodean. Así terminamos. Así terminamos, rodeados de nuestro mar y nuestro océano. Fátima, ya está Armando Vallejo con la actualidad deportiva y hoy, no te lo pierdas, noveleros. Pues a esa cita no vamos a faltar. Que tengan muy buena noche, sean noveleros y sean felices.